¿Vives el efecto rebote a menudo con tu cuerpo? Bien, quédate aquí que te explico cómo hacer para que los cambios sean duraderos. Y bienvenidos a Café con Lu. Hoy hablamos de un tema muy importante para mí porque ha acompañado y acompaña y quizá acompañará toda mi vida porque hablaremos de cómo y qué cosa sirve para poder cambiar tu cuerpo y estar a gusto con él en el proceso. ¿Ok? Entonces, os aconsejo de verdad sentaros, coger hoja y papel, porque esa es una cosa que mis followers de Instagram están esperando con mucha ilusión y veréis que nos prepararemos a ello porque hablamos de qué cosa cambia. Parto del hecho que yo en este enero, ahora en este momento estamos en agosto, entonces han pasado 7 meses y medio, casi 8, elegí darle un cambio, sí, a mi vida sobre algunas cosas a nivel físico, no porque sintiese una necesidad grandísima, sino porque desde hace años adelgazo, engordo, adelgazo, estoy siempre bien físicamente. Sin embargo, hay veces donde me veo mucho mejor y veces donde no me veo tan bien. Y me doy cuenta que siempre he tenido una relación de amor-odio con mi cuerpo. Y quizás espero mucho que esto sea uno de aquellos episodios que permitan a muchas personas de hacer paz con algunas cosas que viven con sí mismos. Y entonces prepararos. ¿Por qué? Porque os diré los 5 o 6 pasos máximo para poder cambiar a nivel físico. Entonces, empezamos por el primero. La primera cosa que tenemos que hacer antes de empezar a elegir eventualmente una dieta o un entreno, cosas así, es verificar y comprender qué creencias tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro metabolismo, sobre la grasa corporal, sobre nuestra genética. ¿Y qué entiendo por creencias? Ahora, primero definimos una creencia. Una creencia es algo que yo creo verdadero. Decimos que es mi verdad absoluta. Cada uno de nosotros tiene muchas creencias sobre muchas cosas y el conjunto de creencias, de creencias religiosas, de la sociedad donde vives, el momento histórico donde has vivido, has nacido, tus padres, cómo te han educado, decimos que todo este conjunto crea lo que se llaman las gafas cognitivas. ¿Qué significa? Si veis, mis gafas de sol en este momento tienen una lente alrededor del verde. Evidentemente, si yo tengo lentes verdes, veré mi mundo más verde. Las creencias son aquel color que modifica en la manera en la cual miramos las cosas y que condiciona cómo nosotros nos movemos hacia el mundo. Si tú quieres hacer un cambio físico, que sea adelgazar, que sea engordar, que sea ser más tonificado, que sea poner más masa muscular, que sea lo que sea, la primera cosa que tienes que verificar es cuál es el color de tus gafas. Yo me doy cuenta que tenía diferentes creencias. La primera cosa en la cual trabajé es darme cuenta que yo pensaba hace muchos años que tenía los huesos gruesos. Y esto para quien conoce de tema de biología, de físico, evidentemente será gracioso, no tierno escucharme decir esto. Pero dependiendo cómo has crecido, cómo te han crecido, tú podrías tener creencias que te alejan del hecho de tener mejoras físicas. Por ejemplo, yo he vivido siempre en una casa donde de mis tres hermanos más yo, quindi de nosotros cuatro, yo siempre he sido la más fofita, la más suavita, quizás la persona que se describía más como simpática, inteligente, tenaz, con coraje, respecto que guapa o modelo. A diferencia de mis tres hermanos, que para quien los conoce o quien no lo conoce, pero me escucha en estos vídeos, sabe que justo uno de los últimos os presenté Margarita. Mis hermanos siempre han sido muy estilosos, muy modelito, ¿sabes? A nivel físico. Mientras yo he sido siempre bastante suave, mediterránea, a cuerpo a pera, llamarlo como queréis. Y esa cosa me limitaba porque yo pensaba de verdad de no poder adelgazar. Segunda cosa, creía mucho que yo tenía una tendencia a engordar. Eso es lo que me decía.
tenía una tendencia a ser ¿qué coño significa una tendencia, no? Cioè como si cualquier cosa me permitiese de engordar más rápidamente respecto que adelgazar. Luego, durante mucho tiempo me he dicho que tenía un metabolismo lento. ¿Entendéis? La pregunta es, ¿tú qué piensas de tu cuerpo? ¿Qué piensas de la grasa? ¿Qué piensas de tu genética? Y si piensas cosas que son demotivantes o despotenciantes, la primera cosa que tienes que hacer para dar un cambio físico es empezar de ellas. ¿Ok? Nosotros hacemos un curso que se llama One y lo haremos en febrero del 2026, que para mí ha sido determinante en mis cambios físicos porque es un curso que te permite descubrir tus creencias y cambiarlas. Si alguien de vosotros quiere profundizar sobre este tema, que me comente el episodio y le hablaré para contárselo. Vale, entonces esta es la primera cosa, creencias. La segunda cosa ha sido trabajar mucho sobre los por qué yo quería adelgazar. Durante mucho, mucho tiempo he querido adelgazar para entrar en aquellos pantalones, para no sentirme gorda, para ser más guapa, pero tengo que deciros que cada uno de nosotros se mueve con dos palancas, una hacia el placer y una huyendo del dolor. Ambas forman parte de nosotros, sin embargo, cada una utilizada da emociones diferentes. Porque la palanca, lejos del dolor, lo que te da es cambios y movimientos grandes, instantáneos, pero cuando logras el primer objetivo o el segundo objetivo, enseguida esa palanca ya no funciona más. Y por eso que ves mucha gente que quizá los primeros 3 kilos lo pierde súper rápido, pero luego no consigue mantenimiento. La gente que si te pasa esto, cioè si eres una persona que adelgaza la primera semana, el primer mes, lo da todo y luego pero no consigue ser constante, la primera cosa que tendrías que comprender es por qué lo estoy haciendo. Y verás que la mayoría de los por qué son todos huyendo de algún dolor. En cambio, quien consigue tener equilibrio, quien consigue tener ganas a largo plazo, normalmente porque lo está haciendo movido da una palanca de placer. Io personalmente tuve un cambio soplando las velas de mis 35 años, el 8 de enero, donde el día que empecé el cambio de este año. ¿Por qué? Porque por la primera vez soplando la vela, además que pedir objetivos y cosas varias, pedí larga vida, cioè pedí longevidad. Por la primera vez me di cuenta que uno de mis sueños, uno de mis deseos fue la salud. Y no porque me faltase, al revés, me siento muy agradecida de ello, sino porque me di cuenta que soñaba tener una vida muy larga, sueño tener hijos, poder crecerlos yo, sueño poder viajar mucho con ellos, hacerle ver el mundo y, y pienso que para hacer esto sea necesario tener mucha salud. Y en estos meses conocí una chica con la cual de verdad solo le di el curso Genius, nada más porque no hizo la Soft Skills Academy, no es mi tutorada ni nada, que me comentaba que tenía un grande terror para sus padres porque ella era la última de muchos hijos y su padre, ahora que ella tiene 18, tiene 70. Y entonces estaba aterrorizada de perderle porque lo veía en salud, sin embargo lo percibía viejo. Esta chica me ha hecho mucha ternura, he pensado de querer regalar a mis hijos una mamá súper en salud y súper fuerte, que ellos puedan ver y no tener miedo que se puede enfermar. Entonces, seguramente ha cambiado tanto mi porqué. He dejado de moverme por frustración y he empezado a moverme por ganas de vivir más, ganas de sentirme mucho más guapa, de poderme mirar al espejo y admirarme también a nivel físico y sobre todo una sensación que me quité completamente, y eso las mujeres me entienden bien, es la sensación de estar sentada y no tener que abrir el pantalón cuando había comido más. ¿Entendéis? El hecho de poder estar conmigo misma y sentir mi suavidad de la barriga, pero no vivirla como la sensación del estar continuamente hinchada. Descubrí y leí, para quien ha visto uno de los podcasts pasados, hablé de un
de un libro que hablaba de los ayunos, descubrí que el cuerpo se inflamaba, que una parte de la gordura, pasarme este tiempo, pero del estar más voluminoso, dependía también de la inflamación del cuerpo. Entonces me empecé a apasionar a ello y empecé a tener porqués grandes y brillantes delante. Entonces, segundo punto, piensa en el porqué. ¿Y por qué lo hace? Pues si el porqué es sobre todo lejos del dolor, lo siento, durarás poco. Tercer punto del cambio físico fue darme cuenta que no me hablaba muy bien. Tengo que decir que yo siempre he sido una fan del diálogo interior y tardé mucho en darme cuenta en qué cosa no me hablaba bien, porque dedicándome a la formación desde hace 12, 13 años, evidentemente mi lenguaje siempre ha sido muy en proyección positiva. Sin embargo, mi novio, esto sobre todo lo ha hecho mi novio, tengo que darle las gracias a él, y muchísimas veces en la descripción de mí misma utilizaba la palabra gorda, ¿no? No, hoy estoy más gorda, o madre mía, esta barriga está siempre con demasiada chicha, y, o mira estos muslos que gordos. ¿Entendéis? No es que me hablaba mal en el sentido que me decía que era mala, pero sí que las palabras que utilizaba para mi cuerpo no eran amables. Entonces, desde hace ya muchos meses, empecé a hablar bien con mi barriga, hablar bien con mis, no sé cómo se llama en español, con esto, ¿no? Empezar a ser más tierna hacia mí y tratarme como si fuera una niña pequeña que necesita mi aprobación. Sabéis que los niños cuando escuchan palabras de personas lo viven como si tú estuvieras plantando semillas dentro de ellos, ¿no? Y yo me he vivido las cosas así. Ha llegado un momento donde he pensado, si hablarme así fuera poner una semilla dentro de mí y ponerle agua y creciera un árbol, ¿qué tipo de árbol crecería dentro de un cuerpo que se dice gorda o chichita, cosa muchas veces? Pienso que saldría algo feo. Y entonces, una de las cosas que hice en el hablarme bien fue empezar a, de verdad, amarme también verbalmente. Empecé a hablarme con ternura y de verdad, por la mañana cuando me miro en el espejo, me aprecio. Y me aprecio y agradezco mi cuerpo por estar haciendo un buen trabajo conmigo, para cuidarme tanto, para de verdad hacer muchísimo da este punto de vista. Y luego, punto 4 y punto 5 van de la mano, porque el punto 4 tiene que ver con elegir un entrenador de confianza. ¿Qué entiendo de confianza? Allora, partimos dalla base che mi entrenador se llama Alex. Yo adoro a Alex, lo amo perdidamente, ha sido una persona súper importante en mi vida, lo conocí el año anterior a mi lesión al tendón de Aquiles. Entonces, gracias a él también me recuperé tan rápidamente. Entonces, sin duda, tengo mucho afecto, provo mucho afecto hacia él. Pero la cosa que quiero deciros sobre el cambio físico y tener un entrenador es que tú confíes en él. Confíes en su estrategia, no seas crítico o pesado hacia él y que te elijas una persona que amas ver. Yo personalmente tengo que decir que Alex cuando nos entrenamos siempre me acoge con una sonrisa, siempre es súper motivador, me permite siempre recibir su mejor versión. También los días donde quizá por cosas de su vida está con un tono más bajo, a mí me da siempre una versión súper alegre, acogedora y motivadora. Y esto yo lo agradezco mucho y sin duda Alex forma parte de, tiene los méritos de mi cambio también. Además, ha sido uno de aquellos entrenadores que me ha hecho enamorar del hierro, en el sentido que me ha explicado la importancia de la masa muscular, la importancia de tener un cuerpo no delgado, sino fuerte. Y que muchísimas veces para adelgazar
si no le añades la fuerza, estás arriesgando de perder salud, no de aumentar tu salud. Entonces, dentro de la salud hay también aumento de la masa muscular. Y esto fundamental. Cuarto punto, lo de la alimentación. ¿Qué entiendo por la alimentación? Creo que para que un cambio un cambio sea a largo plazo es súper importante que tú elijas una manera de alimentarte que sea sostenible nel tiempo. ¿Qué entiendo por sostenible? Entiendo que tú disfrutes poniéndolo en práctica. Yo personalmente soy fan de la keto, hice la keto hace un par de años y me dio unos cambios brutales, pero sí que en aquel entonces aún lo hacía solo para adelgazar, sin ningún motivo de salud. Y entonces cuando tuve que elegir qué alimentación tomar, hablando con Alex, una cosa que le dije es que a mí la keto me flipó, nel sentido che io amo la carne, amo il pescado, amo la verdura, no amo la ensalada, pero sí que amo las verduras crudíficas, como el brócoli, el coliflor, todo esto. Entonces, el hecho de poder elegir una alimentación que tenía dentro algo que amaba y algo que se cocinaba rápido, porque también una cosa que tengo que deciros es que hay veces donde alguien empieza un camino donde no elige cosas sostenibles a nivel de tiempo. Yo soy una chica que trabaja mucho. Trabajo de algo que me encanta, mi trabajo es estar con la gente, ayudar a las personas, me flipa. Pero es cierto que no soy una que dedica mucho tiempo a la cocina. Es verdad que desde cuando empecé a convivir con Matteo, mi calidad de cocina mejoró muchísimo, no porque aprendí a cocinar, porque ya gracias a Dios lo sabía hacer antes, sino porque con él encontré el amor para el hogar, para la casa. Entonces, a menudo, para no decir siempre, vuelvo a casa a comer, sobre todo cuando él no trabaja, o a cenar, para compartir este momento con él. Y seguramente el hecho que él fue mi aliado, porque un mes después que yo empecé la dieta, empezó él también para ayudarme en el cocinar, fue seguramente tener un aliado fue importantísimo. Entre mi entrenador y mi novio tuve dos energy giver importantísimos, entonces también el ambiente es determinante. Pero el tema de la alimentación es, elige cuáles son los alimentos que te gustan y si son saludables. Hay un chico italiano, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero cuando lo encontraré, si queréis, lo pongo nel comentario del episodio, que explica que es súper importante comprender cuáles son los alimentos que te inflaman y que con el test de la glucosa se puede descubrir cuáles son los alimentos que te inflaman. Cioè, ¿qué significa? Que si yo como una cosa y una hora y media después mi glucosa ha aumentado brutalmente, significa que este alimento no hace bien a mi cuerpo. Entonces, o te aconsejo, si eres uno que muchas veces está hinchado, también de controlar cuáles son los alimentos que te hacen daño. Y el último punto, que no es último, pero es importante, es el punto 6, entonces, es aprender a medir. A medir, pero sin estrés. Yo personalmente en estos últimos 7 meses he perdido 7 kilos, he perdido 11 centímetros de pecho, 7 de cintura, 8 de cadera, de verdad, resultados extraordinarios, mucho más grandes de mis expectativas. Y tengo que deciros que la primera cosa que me enseñó Alex es que la báscula, para quien se entrena de fuerza, no es un grande medidor porque muchas veces los músculos podrían pesar más de la grasa. Pero sí que al menos una vez a la semana yo me pesaba. Segunda cosa importantísima que he hecho, una vez al mes me he hecho fotos y mediciones. ¿Por qué? Porque medir es motivar. Es importante que, sobre todo si eres mujer, también los hombres pasa, pero con la mujer lo he visto pasar más a menudo, que tú no seas siempre víctima de tus emociones del momento. Las mediciones te tienen cerca con la realidad y te alejan del momento emocional de tu vida. Entonces, esto también ha sido determinante para mí. Luego os digo que en general pienso que cuando soplé las velas del 8 de enero, empecé a desear, como os dije ya, desear salud, desear eh, larga vida para gozar de mis hijos y la que será mi familia. Entonces, haciendo un resumen, hoy juntos hemos hablado de 6 cosas. La importancia de tener creencias potenciantes, que sean claros tus porqués, que sean más hacia el placer respecto que lejos del dolor, que aprendas a hablarte bien y a
amarte con las palabras, que elijas y busques un entrenador en la cual tú tengas confianza, que sea un energy giver para ti, una persona que aporta energía y que te da ganas de ver. Entonces te gusta ir a ver, a hacer entreno para verle. Que la alimentación que elijas sea una alimentación que tú puedas tener con gusto. Y último, que aprendas a medirte sin estrés. Y sin duda, quizá no ha... Sí, ha sido también un añadido de mi cambio físico, ha sido añadir mucha meditación en mi vida y a nivel de deporte. Yo me entreno 3 veces a la semana con fuerza, quindi con pesas, y 2 más 1, quasi 3 veces más nadando. Añadí desde mayo la natación porque me aconsejaron añadirla para circulación, para las venas de las piernas y todo esto, porque no solía estirarme mucho. La natación me permite de alargar los músculos y esto es importante. Y tengo que decir que no obstante no es uno de mis deportes favoritos, sin embargo me doy cuenta que es una cosa que me hace muy bien. Y entonces, vive tu vida como quieres vivirla también en los cambios. Seguramente las skills más importante que sirve es la disciplina, pero también el amor propio. Amor propio, disciplina y un buen plan y estar atento a estas 6 cosas que te he dicho seguramente cambiarán también tu vida. Te agradezco mucho por haberme escuchado, espero de haberte sido muy útil. Si te ha gustado, coméntame y coméntame cuál ha sido el punto más importante para ti o si quieres que profundicemos un punto respecto que otro. Tengo ganas siempre más que Café con Lu sea un lugar donde se pueda crecer juntos y se puedan aprender cosas de más áreas de tu vida, pero sobre todo donde tú te puedas sentir libre de escuchar una voz que da palabras a algo que sientes dentro de ti. Espero de verte pronto, nos vemos al próximo Café con Lu.